Comenzó la grabación. Continuamos con el estudio del libro de Max Heindel, Principios Ocultos de Salud y Curación. Estamos en la página 41, segunda parte, el capítulo 4, Causas Generales de las Enfermedades. Introducción. La enfermedad es realmente un fuego, el fuego invisible que es el Padre, tratando de desintegrar las cristalizaciones que se han ido formando en el cuerpo. Reconocemos fácilmente que la fiebre puede ser un fuego, pero la verdad es que los tumores, los cánceres y todas las demás enfermedades son también efectos de este fuego invisible que trata de purificar el sistema y libertarlo de las condiciones que hemos creado al violar las leyes de la naturaleza. Este mismo pasaje que acabamos de leer es un pasaje que encontramos en el servicio de curación que se realiza todas las semanas, cada vez que la luna ingresa en un signo cardinal, que es el tiempo más apropiado para favorecer la mejoría de las enfermedades, de cualquier enfermedad. Hacemos la lectura del servicio de curación, que es un servicio que trata al mismo tiempo de elevar la devoción por el bien para toda la humanidad y por la salud, al mismo tiempo que trata de explicar los acontecimientos que suceden en las dimensiones más sutiles, de forma que nos permite integrar al mismo tiempo la devoción y el conocimiento. Y continúa el libro. Además, Además, podemos decir que la enfermedad es una manifestación de la ignorancia, único pecado, y que la curación es la demostración del conocimiento aplicado, que es igualmente la única salvación. Cristo es la corporación del principio de la sabiduría, y en la misma proporción en que Cristo se forma en nosotros, alcanzamos la salud. Por consiguiente, el que cura debe ser una persona espiritual y tratar de infundir en su paciente los elevados ideales que tenga para que gradualmente aprenda a conformarse con las leyes de Dios que gobiernan el universo, alcanzando así una salud permanente en las vidas futuras, así como en la actual. El Antiguo Testamento se abre con el relato de cómo el ser humano fue desviado por la falsa luz de Lucifer, o espíritus luciféricos, lo cual fue la causa de todas las penas y sufrimientos que hay en el mundo. Y termina con la promesa de que el sol de la salvación surgirá con la salud en sus alas. Y en el Nuevo Testamento encontramos al sol de la rectitud, de justicia, la verdadera luz, que vino a salvar al mundo. Y el primer hecho que se relata con respecto a él es que tuvo una concepción inmaculada. Ahora bien, este punto debe ser comprendido plenamente, que las pasiones aportadas por Lucifer son las que han traído el dolor, el pecado y el sufrimiento al mundo. Cuando el poder creador se emplea para gratificar los sentidos, sea un vicio solitario o en compañía, con o sin matrimonio legal, ese pecado no puede ser perdonado y debe ser expiado. La humanidad está actualmente sufriendo en conjunto por ese pecado. Los cuerpos debilitados, las enfermedades que vemos en torno de nosotros han sido causadas por siglos de abusos, y hasta que aprendamos a subyugar nuestras pasiones, no puede existir verdadera salud en la raza humana. Antes de la impregnación del cuerpo de deseos con este principio demoníaco,
la concepción era inmaculada, constituía un verdadero sacramento. El ser humano se movía entonces en presencia de los ángeles, puro y sin vergüenza. El acto de la fertilización era tan casto como el de una flor. Por consiguiente, tan pronto como se cometió el primer pecado, el ángel mensajero les puso una falda de hojas para imprimir en ellos el ideal que tendrían que aprender a vivir, esto es, el de las plantas. Cuando podemos realizar el acto de la generación en una forma pura, casta y sin pasión, como lo realizan las plantas, entonces se produce una concepción inmaculada y nace un Cristo, capaz de sanar todos los sufrimientos de la humanidad, capaz de conquistar la muerte y establecer la inmortalidad, una luz verdadera para guiar a la humanidad hacia su destino y arrancarla a la fascinación del fuego fatuo, de la pasión, mediante el sacrificio de sí mismo y de la compasión. Este es, pues, el gran ideal hacia el que nos dirigimos, purificarnos de todo egoísmo e interés personal. De ahí que contemplemos el emblema de la Rosa Cruz como un ideal. Las 7 rosas rojas representan la sangre purificada. La rosa blanca muestra la pureza de la vida y la estrella dorada radiante simboliza la inestimable influencia de la salud, el impulso espiritual elevador que irradia de todo servidor de la humanidad. Hasta que la vida del Cristo nos ilumine por dentro, no podemos ni comprender ni seguir las leyes de la naturaleza y por consiguiente contraemos enfermedades por nuestra ignorante violación de esas leyes. Para emplear la palabra de Emerson, podríamos decir que una persona enferma es un pillo en el acto de ser cogido infraganti. Ha violado las leyes de la naturaleza. Por esta razón es necesario que el Evangelio del Cristo sea predicado a todos, que cada uno de nosotros aprenda a amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos, porque todo el infortunio del mundo, lo reconozcamos o no, proviene de un solo y único hecho, nuestro egoísmo. Si las funciones digestivas sufren desórdenes, ¿a qué se debe? ¿No será por haber sobrecargado nuestro organismo, por habernos encolerizado y agotado nuestras fuerzas nerviosas, tratando de obligar a otro a servir nuestros fines egoístas, o porque nos sentimos resentidos por no haberlo logrado? En todos los casos se verá que el egoísmo es la causa primaria de todas las enfermedades y que el egoísmo es el pecado capital de la ignorancia. Pues, la humanidad en su etapa infantil, cuando después de venir un larguísimo tiempo guiado desde el exterior por las jerarquías que nos venían cuidando, llegó la etapa en la que teníamos que recibir el libre albedrío para poder hacer el camino de encontrar la sabiduría adentro de nosotros mismos y conducirnos a partir de esa misma sabiduría. Eh, con lo que nos encontramos es con una flagrante ignorancia. Y esa ignorancia estuvo tratada de ser compensada con la guía de los instructores, pero a partir de ese tiempo fue una guía en lo que se le dejaba libertad de acción. Ya no era una imposición como la que viven los animales por la vía del instinto, porque
El instinto es la acción de los espíritus grupos desde el interior de los animales. Nosotros habíamos estado viviendo algo semejante a ellos hasta que se dio el paso en el que teníamos que recibir la mente y a partir de ese tiempo ejercer nuestro libre albedrío. Intervino entonces Lucifer, el espíritu Lucifer y sus congéneres que eran de la oleada de vida de los que actualmente son ángeles, pero rezagados, intervinieron por egoísmo para tratar de conseguir los elementos que les permitieran seguir en su proceso evolucionario. Ellos necesitaban el conocimiento mental que tiene la humanidad para poder ir comprendiendo todos los procesos en los que estaban inmersos ellos mismos. Pero eso indujo en la parte de la humanidad que cayó, que fue la mayoría, en un proceso de utilizar la fuerza de la generación para la gratificación egoísta de los sentidos. Y eso produjo un desequilibrio en la salud, en todo nivel. Desequilibrio emocional, mental y físico. En el tiempo actual todavía estamos recibiendo las consecuencias de ese desequilibrio. Algunos la van recibiendo en cuotas de a poco, y otra gente decide recibir esa consecuencia de forma aguda y drástica para acelerar el proceso de la purificación. Pero como sea, es el propio Padre que está tratando de disolver la cristalización que hemos acumulado en nuestros cuerpos por haber violado las leyes de la naturaleza, que son leyes de sabiduría, leyes divinas, a partir de las cuales, en la medida que lleguemos a desarrollar la conexión con esas leyes en nuestro propio interior, entonces vamos a conseguir lo que nos promete el Nuevo Testamento, la plena salud y la armonía y la fraternidad entre todos los seres humanos. Y bueno, continúa el libro diciendo, causas de los desórdenes mentales. Las afecciones que sufre la humanidad pueden ser divididas en dos grandes clases, mentales y físicas. Las afecciones mentales tienen su origen particularmente en el abuso de las funciones creadoras, cuando son congénitas, con una excepción que notaremos más tarde. Lo mismo ocurre cuando hay perturbaciones en la facultad del lenguaje. Esto es razonable y fácil de comprender. El cerebro y la laringe fueron formados con la mitad de la energía creadora por los ángeles, de tal manera que el ser humano, que antes de la adquisición de dichos órganos era bisexual y capaz de crear cuerpos por sí mismo, cuando se formaron aquellos órganos, perdió esa facultad y tiene que depender ahora de otra persona del sexo opuesto para poder generar un nuevo vehículo para un alma encarnante. Cuando empleamos la visión espiritual para contemplar a un ser humano en la memoria de la naturaleza, durante el tiempo en el que aquel se está formando, observamos que ahora existe un nervio, donde ahora existe un nervio, antes existía una corriente de deseo, que el cerebro mismo fue hecho de sustancia de deseo en primer lugar, y también la laringe. Fue el deseo el que labró primeramente un impulso motriz a través del cerebro y creó estas corrientes nerviosas para que el cuerpo pudiera moverse y obtener para el espíritu la gratificación que quería el deseo. El lenguaje también se emplea con el fin de obtener algún objeto o propósito. Gracias a esas facultades. Sí, si querés. Gracias a esas facultades, el ser humano puede lograr cierto dominio sobre el mundo
y si pudiera pasar de un cuerpo a otro, el abuso de sus poderes no tendría fin realmente, tratando de satisfacer todos sus caprichos y deseos. Pero bajo la ley de consecuencia lleva consigo al nuevo cuerpo las facultades y los órganos semejantes a los que abandonara en una vida precedente. Cuando la pasión ha arruinado un cuerpo en una vida, esa experiencia queda grabada en la simiente atómica y en su próxima reencarnación le es imposible reunir sustancia sana para formar un cerebro de construcción estable. Entonces suele nacer bajo uno de los signos comunes y generalmente también estos signos se encuentran en los ángulos, porque el deseo apasionado encuentra grandes dificultades en expresarse a través de estos signos. Así pues, el poderoso impulso que anteriormente había gobernado su cerebro y que pudo haber sido utilizado para rejuvenecerse, permanece ausente, carece de incentivo en la vida y se vuelve un abandonado, un leño en el océano de la vida, a veces un insano. Pero el espíritu no está insano. Ve, sabe y tiene gran deseo de utilizar el cuerpo, aunque ello pueda ser imposible y no pueda ni siquiera enviar un impulso adecuado por los nervios. Entonces los músculos del rostro y del cuerpo no están bajo el control de la voluntad, y ello explica la falta de coordinación que hace del maniático un espectáculo tan triste. Y es así como el espíritu aprende una de las lecciones más duras de la vida. Esto es, que peor que la muerte es estar atado a un cuerpo vivo y ser incapaz de expresarse por él, porque la fuerza del deseo necesaria para realizar las funciones del pensamiento, del lenguaje y del movimiento han sido dilapidadas en una forma indebida, en una vida anterior, dejando al espíritu sin la energía necesaria para hacer funcionar su instrumento corporal actual. Aunque las afecciones o desórdenes mentales, si son congénitos, tiene por causa general el abuso de las funciones creadoras en vidas pasadas, existe una excepción notable de esta regla. Cuando un alma que tiene una vida especialmente dura ante sí, desciende para renacer y al entrar en la matriz siente o percibe el panorama de la vida que va a comenzar y considera esa existencia como demasiado terrible para ser soportada. Trata a veces de escapar de la escuela de la vida, pero como en ese entonces los ángeles registradores o sus agentes han hecho ya la conexión necesaria entre el cuerpo vital y los centros de los sentidos en el cerebro del feto en formación, el esfuerzo del alma para escapar de la matriz de su madre se ve frustrado y el tirón que da el ego desajusta la conexión entre los centros sensoriales físicos y etéricos, de manera que el cuerpo vital ya no queda concéntrico con el físico, haciendo así que la cabeza etérica se salga del cráneo físico. Entonces es imposible que el alma pueda usar su vehículo denso, encontrándose atado a un cuerpo sin mente que puede utilizar y la encarnación queda prácticamente perdida. Un gran choque hace que el alma trate de escapar con los vehículos invisibles, dando por resultado un desajuste similar entre los centros sensoriales etéricos y el cerebro, causando dicho choque desequilibrios mentales. Casi todos hemos tenido una sensación similar
si hemos sufrido un gran susto, una sensación como si algo tratara de escaparse del cuerpo físico. Esto es, los cuerpos vital y etérico, que son tan rápidos en su acción como un tren expreso lo es con respecto a un caracol. Ven y sienten el peligro antes que el miedo haya sido transmitido al comparativamente inerte cuerpo físico, en el que están anclados y que les impide escapar en condiciones normales. Pero como decimos a veces, el susto o choque es lo bastante fuerte como para darles un impulso tal que se desajustan los centros etéricos sensoriales. Esto ocurre más frecuentemente con las personas que han nacido en signos comunes, que son los más débiles del zodíaco. Sin embargo, de la misma manera que un ligamento, después de haber sido estirado con exceso y hasta desgarrado, puede recuperar gradualmente una elasticidad relativa. Así, en estos casos, es más fácil restaurar las facultades mentales que en los casos de insanía congénita, traída de las vidas pasadas y causadas por una conexión o ajuste inadecuado. Bueno, vemos como acá la teología está, como siempre, buscando el propósito de corregir las desviaciones en las que incurrimos por ignorancia. Y esa ley de consecuencia no es un discurso, es no hay ningún discurso que pueda convencer a alguien de dejar de hacer lo que viene haciendo, y lo único que puede convencerlo es estar impedido por la fuerza de poder seguir haciendo aquello por lo que tiene inclinación. Entonces, de esa manera, nos encontramos a la gente que tiene impedimentos mentales. Y con la salvedad esta de que a veces, me cuenta más gente, que a veces cuando se ve el último panorama de la vida, cuando ya está el feto en formación, se puede producir un efecto de pegar un tirón para tratar de evitar los sufrimientos que se van a vivir en la vida. Y porque en ese tiempo ya no se está con la sabiduría que se tiene en el tercer cielo. En el tercer cielo, cuando se toma la decisión de la vida que se quiere vivir, de las líneas generales de la vida futura, sí se tiene la suficiente sabiduría como para captar la propia fortaleza, la propia habilidad para adaptarse a las circunstancias adversas y para poder hacer surgir, viviendo esas circunstancias adversas, las capacidades que de otra forma surgirían en muchísimo más tiempo. Después se pasa a ver ahí se ve el panorama de la vida, y se tiene la sabiduría suficiente como para decidir pasar por circunstancias adversas. Después se ve un segundo panorama, y en la tercera ocasión en la que se ve el panorama de la vida, ya está hecha la conexión entre el cuerpo denso en formación, el feto, y el cuerpo vital, y el espíritu, al estar envuelto en esos vehículos, o no completamente envuelto, pero sí conectado a ellos, ya no tiene el suficiente sabiduría y puede querer evitar los dolores y producir este efecto que nos cuenta Malthus. Pero también me quería referir a que hay un pasaje en donde dice que el cuerpo etérico y vital, y dice específicamente así: los cuerpos vital y etérico, que son tan rápidos en su acción como un tren expreso lo es con respecto a un caracol, son los que se tratan de salir cuando uno se tiene un susto, etc.
En este caso tenemos que pensar de que acá hay algo incorrecto, o algo por lo menos que no está bien ajustado, porque el cuerpo vital es el cuerpo etérico. Entonces, o hay una mala traducción y donde dice los cuerpos vital y etérico, tendría que decir los cuerpos vital y de deseo, o tendría que decir el cuerpo vital o etérico. O se está refiriendo al cuerpo vital como los dos éteres inferiores y, y cuando llama etérico a los dos éteres superiores. Pero como sea, acá hay algo que no está bien ajustado. Cuando se tiene un Sí, susto, ¿sale el vital y el de deseos o sale solo el vital? ¿O los dos éteres superiores? mm, yo creo que es solo el vital que tiende a salir, ¿no? Porque el Ah, cuerpo sí. Además, si uno sigue leyendo, dice, ven y sienten el peligro antes que el miedo haya sido transmitido y el comparativamente inerte cuerpo físico en el que están anclados y que les impide escapar en condiciones normales. Lo que pasa es que allí puede ser que sea que también el cuerpo de deseos, porque es el cuerpo de deseos el que tiene miedo. Y puede claro, ser que está todo eh, interpenetrado ahí. entonces el miedo lo siente el cuerpo de deseos y ese miedo puede ser que haga pegar ese tirón que se lleva, que arrastra al cuerpo vital. Sí, puede ser que entonces sea los cuerpos vital y de deseos. Bueno, Sí, lo voy a arreglar. pero también. Bueno, era solamente una... Yo sí tenía claro que el cuerpo vital tendía a salir, pero nunca lo había analizado así. Y bueno, este propio Magender nos da las pautas de que tiene que ser el cuerpo de deseo. Y bueno, si querés podés seguir un poquito más o dejamos por acá, ¿qué te parece? Bueno, como quieran. ¿Cuánto falta? Causas de las afecciones físicas. Con respecto a las anormalidades físicas y a las deformidades en general, la regla parece ser que como la indulgencia física por nuestras pasiones reacciona sobre los estados mentales, así también el abuso de los poderes mentales en una vida llevan a la invalidez física en una existencia posterior. Una máxima oculta dice que una mentira es a la vez asesinato y suicidio en el mundo astral o de deseos. Las enseñanzas de los hermanos mayores dadas en el concepto Rosacruz del cosmos explican que cuando ocurre un acontecimiento, cierta forma mental generada en el mundo invisible deja una impresión del incidente. Y cada vez que se habla o comenta dicho acontecimiento, se crean nuevas formas mentales que se funden con el original y lo vigorizan, siempre que ambos sean verdaderos y respondan a la misma vibración. Pero si se dice una mentira o inexactitud con respecto a lo ocurrido, entonces las vibraciones del original y de la reproducción ya no son idénticas, chocan entre sí desintegrándose mutuamente. Si la forma mental buena y verdadera es suficientemente fuerte, se sobrepondrá y vencerá a las formas mentales basadas en la mentira. Y el bien vencerá al mal. Pero si los pensamientos falsos y maliciosos son los más fuertes, pueden vencer a la verdadera imagen mental del acontecimiento y destruirla. Más adelante, a su vez, chocarán entre sí
y se aniquilarán mutuamente. Al fin de cuentas, todas las cosas trabajan ultérrimamente para el bien. Así pues, una persona que lleva una vida pura y limpia, tratando de obedecer las leyes de Dios y luchando sinceramente por alcanzar la verdad y la justicia, irá creando formas mentales en torno de ella de la misma naturaleza. Su mente correrá como sobre rieles y se irá armonizando con la verdad. Y cuando llegue el momento en el segundo cielo de crear el arquetipo necesario para su vida terrena próxima, se pondrá instintivamente, merced a los hábitos desarrollados en vidas anteriores, en conexión con las fuerzas de la justicia y de la verdad. Y estos rieles o canales formados en su nuevo cuerpo crearán armonía en sus vehículos, de lo cual resultará igualmente un perfecto estado de salud. Por otra parte, aquellos que en su vida pasada han tenido una visión deforme de las cosas y se han despreocupado de la verdad, apelando en cambio a la astucia, el egoísmo más feroz y la desconsideración por el bienestar de los demás, se condenan a tener que ver las cosas en el segundo cielo en la misma forma oblicua, ya que ese es su hábito mental normal. Por lo tanto, el arquetipo formado por estas almas será una encarnación del error y de la falsedad, y por consiguiente, cuando el cuerpo sea dado a luz, demostrará muchas debilidades y fallas en distintos órganos, o quizás en toda su organización corporal. Sin embargo, debemos prevenir a los estudiantes que no saquen conclusiones prematuras de estas generalizaciones. No queremos absolutamente decir que todo el que haga un cuerpo sano y lleno de salud haya sido un modelo de virtudes en su vida pasada, o el que sufre de alguna afección o invalidez haya sido un pecador o un inútil. Ninguno de nosotros se encuentra actualmente en condiciones de decir la verdad y nada más que la verdad. Estamos engañados porque nuestros sentidos son ilusorios. Una calle larga parece estrecharse en la distancia, mientras que en realidad sigue siendo tan ancha 1 milla más lejos de donde nos encontramos. El sol y la luna parecen mucho más grandes cuando están cerca del horizonte que cuando se encuentran en el cenit, pero en realidad sabemos que no aumentan de tamaño al bajar hacia el horizonte, ni pierden al ascender al meridiano. Así pues, estamos corrigiendo constantemente las ilusiones de los sentidos y similarmente tenemos que hacer otro tanto con todas las demás cosas del mundo. Lo que parece verdad no siempre lo es, y lo que hoy es verdad con respecto a las condiciones de la vida puede cambiar mañana. Por lo tanto, es imposible para nosotros conocer la verdad ultérrima en las condiciones ilusorias y evanescentes de la existencia física. Solo cuando penetramos... Una ¿Perdón? pequeña cosita, que Sí. cuando dice, y que me dice que continuamente tenemos que estar haciendo correcciones de lo que percibimos con los sentidos, porque hay errores a los que nos inducen los sentidos. Pero hay otra parte a la que me quiero referir y que dice, lo que hoy es verdad con respecto a las condiciones de la vida puede cambiar mañana. No es que la verdad de lo que sucedía antes pase a ser falsedad o mentira, sino que la verdad de lo que sucedía antes referido a ese tiempo sigue siendo la verdad. Lo que cambian son las condiciones. Por ejemplo, la humedad que existía en la atmósfera
En la época, hasta la época atlántica, era muchísimo mayor que el 100% de humedad en la época aria. Entonces, las condiciones cambiaron. Si uno se piensa que el 100% de humedad en la época atlántica va a ser eterno, eternamente ese valor, entonces va a estar equivocado. Es una verdad circunscripta específicamente a ese tiempo, a esa época. Y eso que era verdad en determinado tiempo, deja de serlo en otro tiempo. ¿Ah? No es que la verdad cambie en sí misma, sino que cambian las condiciones y algo que era verdad antes, ahora ya no lo es. Quería hacer esa precisión porque a veces hay gente que dice, mi verdad es tal y tu verdad es tal otra. No, no hay mi verdad y tu verdad. Hay acontecimientos de los cuales nosotros percibimos parcialmente los hechos. Si vemos una persona que se nos acerca, le vemos la cara, pero no le vemos la espalda. No es que sea mi verdad que la persona tiene cara, pero no tiene espalda. No, yo estoy percibiendo parte de la verdad de esa persona. Y el que lo ve desde la espalda está percibiendo otra parte de la verdad. No son dos verdades diferentes, sino que son dos facetas diferentes de la misma verdad que esa persona se está acercando hacia mí. Quería hacer esa precisión porque son modalidades que se van tomando como modas en estos tiempos de hablar de mi verdad y de tu verdad y la verdad de otros. Y me parece que como la Fraternidad Rosacruz trata de explicar y ser lo más preciso posible en todos los acontecimientos, en este tipo de cosas relacionadas con algo tan importante como la verdad, es necesario detenerse un poquito y hacer algunas reflexiones. Bueno. Y eso mismo pasa con la persona a medida que va viviendo y por ejemplo, se pone a estudiar la filosofía y a practicar, va cambiando también su verdad de ver la vida, su forma de ver la vida y de lo que va aprendiendo. Claro. Sí, cambia su forma de ver la vida, puede llegar a captar asuntos mucho más profundos que antes, puede recordar algunos acontecimientos y encontrar que a partir de ese recuerdo puede llegar a comprender mucho mejor, mucho más profundamente aquellos acontecimientos de los cuales en su momento no se dio cuenta de un montón de aspectos. Pero toda la verdad en ese tiempo estaba contenido en el acontecimiento. Lo que sucedió fue que ese ser humano que ha venido profundizando en la vida ha podido llegar a desentrañar algunos aspectos que le estaban ocultos a él porque todavía no tenía el desarrollo como para poder captarlos. Eso no quiere decir que la verdad como un acontecimiento abstracto e independiente de los seres humanos haya cambiado. El acontecimiento es el mismo, pero lo que ha cambiado es la capacidad del ser humano de poder detectar dentro de ese acontecimiento contenidos que antes no había podido detectar. Tanto para los recuerdos del pasado como para los acontecimientos nuevos. Algunos acontecimientos semejantes a otros que ha vivido antes, en el presente puede llegar a destilarle un contenido mucho más exacto, más puro y más preciso. Aunque ya sabemos que en circunstancias astrológicas adversas a veces se dificulta esa captación, pero la adversidad también tiene un propósito. Tenemos que superar todas las adversidades. Bueno, y sigue diciendo, solo cuando penetramos en los reinos superiores y muy especialmente en la región del pensamiento concreto, nos es dable percibir las verdades eternas.
De ahí que cometamos errores y equivocaciones una y otra vez, a pesar de nuestros más denodados esfuerzos para conocer la verdad. Y por estos mismos motivos es imposible para nosotros construirnos una serie de vehículos perfectamente concordantes y armoniosos. Si tal cosa fuera posible, nuestro cuerpo sería realmente inmortal. Y bien sabemos que la inmortalidad en la carne no constituye ciertamente el designio de Dios. San Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero sí sabemos que aún hoy en día hay un pequeñísimo número de personas que ya están prontas para vivir tan cerca de la verdad como es posible, confesándola y profesándola ante los demás seres humanos mediante una vida de servicio, de justicia y de inofensividad. Podemos comprender perfectamente que estos pocos deben haber sido en realidad muy pocos en los días pasados, cuando el ser humano no había desarrollado todavía el altruismo que solo vino a este planeta con el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Las normas, Las normas de la moral eran entonces muy inferiores a las actuales y el amor a la verdad casi desconocido en la mayor parte de la humanidad, la que estaba absorbida en la tarea de acumular tantas riquezas como podía o adquirir poder y prestigio en la medida de lo posible. Por ese motivo, los seres humanos se sentían naturalmente inclinados a considerar los intereses de los demás y decir una mentira no parecía absolutamente reprensible y algunas veces se lo consideraba hasta meritorio. Los arquetipos estaban constantemente llenos de debilidades de toda especie y todas las funciones orgánicas del cuerpo se encuentran actualmente muy obstaculizadas como resultado de todo ello, en particular en los cuerpos occidentales, que son los que están convirtiendo en organismos, se están convirtiendo en organismos cada vez más sensibles al dolor debido a la creciente conciencia del espíritu. Y hasta ahí el capítulo. solamente una pequeña cosita que creo que leíste, considerar la primera vez cuando decía desconsiderar. Decía, por este motivo los seres humanos se sentían naturalmente inclinados a desconsiderar los intereses de los demás y decir una mentira no parecía absolutamente reprensible. Todo eso hace apenas un par de encarnaciones para nosotros, que, que fue en los tiempos de Cristo. Nosotros sabemos que en las reglas generales se vienen en cada era astrológica 2 veces. Nosotros ya estamos en la última parte de la época de Piscis, es decir, que allá por la Edad Media habremos venido la vez anterior por el año 1000, un poquito menos, y aproximadamente un poquito antes de la venida de Cristo estuvimos en la Tierra, y en ese tiempo estuvimos en este plano, ¿no? En el plano físico. Y en ese tiempo las condiciones morales eran muchísimo más rudimentarias que las actuales. Se nos permitía todavía hacer ese tipo de cosas porque estábamos en un proceso de crecimiento, pero veamos que decir una mentira era algo que no era reprensible. Ahora en cualquier hogar se trata de evitar que los niños aprendan a mentir, y aunque hay una tendencia a mentir en toda la humanidad y todos los seres humanos aprenden a mentir alrededor de los 3 años, que viene a ser una recapitulación de lo que nos ha sucedido en tiempos de la época atlántica,
Todos tenemos que recapitular eso, pero también es algo que después se tiene que corregir. Y no solamente la mentira, sino que todo lo que viene después, el fraude, el engaño, el abuso de la ingenuidad de otros o de la ignorancia de los demás. Todo ese tipo de cosas era algo muy común y no se lo consideraba como algo negativo, como si se lo considera actualmente. Hay gente que todavía está atrapada en esas condiciones de hace 2 vidas y lo que hace es, se creen muy inteligentes y superiores a los demás porque consiguen engañarlos. No se dan cuenta que aquellos que son engañados circunstancialmente pueden ser engañados, pero el engaño no es algo que pueda prosperar eternamente. Y los engañadores quedan atrapados en esa condición distorsionada de ver la vida y ellos mismos que quedan aislados de las bendiciones de poder ir ajustándose cada vez más a lo verdadero y a lo justo. Así que bueno, entonces quedamos para la semana que viene en el capítulo 5, que son las causas específicas de la enfermedad. Acabamos de ver las causas generales, cómo las distorsiones mentales producen efectos físicos y los abusos, sobre todo de la fuerza generadora, producen perturbaciones mentales. Bueno, lo dejamos para la semana que viene.